Enfrentas grandes desafíos en tu vida, quizá en las finanzas, quizá en la familia, en relaciones, en salud o en alguna otra situación. Pues hoy la palabra de Dios te da nuevas fuerzas. El Salmo capítulo 34 y versículo 17 dice: claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Muy buenos días y bienvenidos a El Devocional. Aquí es donde nos conectamos en las mañanas para orar, para leer la Biblia y para recargarnos de esa fe, de esa esperanza que solamente viene cuando somos libres por la gracia de Dios. Así que bienvenidos, gracias a toda esta enorme comunidad que se nos une aquí en Instagram, en TikTok, y a los que quizá más adelante vean la repetición de este devocional. Vamos a orar y vamos a poner en manos del Señor esta palabra que Él hoy trae a nosotros a través del Salmo 34 y de la lectura de Lucas capítulo 1. Así que muy buenos días de nuevo a todos los que están aquí uniéndose. Les animo para que se queden hasta el final. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos infinitas gracias, Dios, por este nuevo día. Gracias por darnos vida, gracias por darnos salud. Gracias, Padre, porque podemos tener en nuestras manos un teléfono, un iPad, un computador, no sé, tenemos la manera de conectarnos a este momento, aún con personas que están en otros lugares del mundo que ni conocemos, pero que comparten nuestra misma fe. Quizá con otros que se han apartado de ti, que aún conociéndote, que en una época hasta iban a la iglesia, pero se han alejado por diferentes situaciones, pero hoy están aquí. Yo sé, Señor, que tú tienes un propósito, porque contigo no hay casualidades. Gracias, Dios, por los que aún no han hecho que tú seas el Señor y Salvador de sus vidas, que aún no han abierto la puerta de su corazón, porque creo, Dios, que a través de esta palabra tú traerás vida, tú traerás una nueva esperanza. Te amamos, Dios, y hoy dedicamos este momento que vamos a estar aquí conectados primeramente a ti, dándote la gloria, la honra, la alabanza y todo el honor, porque solo tú la mereces. También despojándonos de todo lo que a ti no te gusta, pidiéndote perdón, diciéndote, Padre, que nos purifiques, que nos laves, que nos hagas dignos de venir a tu palabra, estudiarla, pero también que nos des la fe y la fortaleza para ponerla por obra. Señor, oramos los unos por los otros, que como lo leí ahorita acá en este devocional, quizá podemos estar pasando por momentos duros de finanzas, de economía, de familia, momentos que de pronto no son los mejores en nuestra salud, y quizá no solo nosotros, tal vez un ser amado, nuestros padres, un hijo, una pareja, un vecino, alguien a quien amamos. Padre, que en estos momentos que vamos a estar aquí, tú quites toda carga, tú alivianes ese dolor en los corazones, que si hay alguien que tiene una enfermedad emocional, una situación dolorosa en su alma, en su espíritu, un problema que lo ha agobiado por tantos meses, tantos años, que no le deja ni respirar, que le hace sentir como que no hay esperanza, que tú vengas, Dios, y a través de estos instantes que vamos a estar aquí leyendo la Biblia, traiga, Señor, una fe nueva, una fe que se fortalezca, una fe que aunque puede ser tan pequeñita como un granito de mostaza, pero que es una fe en ti, Padre, que esa fe haga que las montañas se muevan y que las circunstancias hoy se vean diferentes. Te amamos, Dios, y dejamos este momento en tus manos para la gloria y la honra de tu nombre, que tú nos escondas bajo tu abrigo y que lleguen exactamente las personas que quieren y que necesitan escuchar esta palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, pues de nuevo muy buenos días. Gracias a todos a los que se han estado uniendo en estos últimos instantes. Gracias de verdad por estar aquí conectados. Oramos en fe que hoy sea una mañana muy especial, que sea el mejor día de sus vidas. El tema para hoy está increíble. Dice: yo era esclavo y ahora veo la luz. Estamos desde el día lunes estudiando el Salmo 34. Estudiamos los primeros 10 versículos y ahora entonces vamos a leer los siguientes versículos. Pero antes de esto, encontré el testimonio de un joven de 23 años llamado Sam Morris. Era un ateo militante que se identificaba con las enseñanzas más fervientes de los opositores a la fe y la religión. Una noche se conectó por internet al estudio bíblico de una iglesia y dijo: voy a ir hasta allá, solamente pensando, voy a acabar con la fe de algunos cuantos cristianos irracionales.
pero su encuentro con las enseñanzas y la persona de Jesucristo no fue lo que él esperaba. Al finalizar esa clase, escribió en un cuestionario que le realizaron, escribió varias opciones y dijo: descubrí que Jesús ejerce una atracción irresistible y he pasado de ser alguien sin nada de fe a ser alguien con una inmensa esperanza. Dijo él: para mí la diferencia que implica estar sujeto a la libertad plena es pasar de vivir una vida de falacias y una vida sin la verdad. Imagínate esto, o sea, él descubrió que la verdadera libertad estaba en encontrarse con Jesucristo. Dice: 3 meses después me bauticé y dijo: soy libre de mi vida anterior. Era esclavo de un montón de cosas, era esclavo de la sociedad, era esclavo de mis colegas, pero ahora soy libre para vivir la vida, decía él. Estoy tan entusiasmado por ver lo que Dios tiene reservado para mí. La salvación entonces es sinónimo, o la salvación tiene un significado muy grande, y el significado es libertad. Sam, este joven del que les estoy leyendo, tuvo una experiencia de cómo Jesucristo nos hace libres. Así que cuando tú conoces a Cristo eres verdaderamente libre. Mucha gente dice: no, yo no voy a la iglesia porque allá me van a coaccionar, allá no me van a dejar ser libre para compartir con mis amigos, para ir a una rumba, ya me van a prohibir que me vista de esta manera, ya me van a poner tantas cosas y tantos pesos encima que yo no voy a poder con ellos. Pero no saben que la verdadera libertad está en Cristo, porque muchas veces somos esclavos de esas cosas a las que le servimos, esclavos de la vanidad, esclavos de un trabajo, esclavos de caerle bien a todo el mundo, esclavos de tantas cosas. Pero cuando venimos a Jesucristo, ahí encontramos la verdadera libertad, y es lo que dice la Biblia en el Salmo 34 y versículo 11 al 22: vengan, hijos míos, y escúchenme. Les voy a enseñar el temor del Señor. El que quiera amar su vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Mire qué poderoso es este versículo, y hoy deberíamos vivirlo más que nunca en nuestras vidas. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Los justos claman y el Señor los oye. Otra vez vuelve y nos repite lo mismo. Los justos claman y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. La versión Reina Valera dice de esta manera. El versículo 16: la ira de Jehová está contra los que hacen mal, para correr de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Quizá hoy tú estás aquí conectado en esta mañana, sintiéndote de esa manera, sintiéndote desanimado, sintiendo que todo se ha terminado, que ya hay una esperanza. Pero el versículo 18 del Salmo 34 hoy te recuerda y te dice: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón. Él salva a los de espíritu abatido. Muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. El día lunes estuvimos iniciando con la lectura del libro de Lucas en el capítulo 1 y nos dimos cuenta de cómo Zacarías y su esposa Elizabeth eran una pareja muy honrosa, era una pareja temerosa de Dios, era una pareja que hacía las cosas de manera correcta, pero que aún así no lograban la bendición de ser padres. Era un anhelo que tenían en sus corazones, pero ya estaban viejitos, ya no había como una esperanza. Pero el Señor cambió la desesperanza y la desilusión por ese sueño que ellos tanto anhelaban, el sueño de ser padres, porque dice el versículo 18: el Señor está cercano a los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Muchas son las angustias del justo. O sea, no estamos diciendo que esas angustias son para las personas perversas, para la gente malvada, porque es que a veces nosotros decimos:
¿Por qué cuando mejor quiero hacer las cosas, cuando más quiero buscar de Dios, cuando quiero llevar una vida correcta, por qué todo el mundo como que se me viene encima? ¿Por qué no logro obtener esa respuesta? ¿Por qué ese milagro por el que tanto he clamado no se está dando en mi vida? Pero hoy el salmista nos recuerda que muchas son las aflicciones del justo. Esta pareja de Lucas, Ana y Zacarías, a pesar de ser justos, de honrar a Dios, de entrar en el templo, de orar, tenían un dolor, tenían una angustia en su corazón. Pero mire lo que dice la Biblia: el Señor está cerca a los quebrantados de corazón y los libra de todas sus angustias. Muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. Le protegerá todos los huesos y ni uno solo de ellos se quebrantará. La maldad destruye a los malvados, serán condenados los enemigos de los justos. El Señor libra a sus siervos y no serán condenados los que en Él confían. ¿Cuántos confían en el Señor en esta mañana? Si tú confías en el Señor, aquí hay una promesa para ti. Y esa promesa es una promesa de libertad. Es una promesa que te dice: el Señor libra a sus siervos, no serán condenados cuantos en Él confían. Y comencé esta mañana con una pregunta. Y esta pregunta tenía que ver con el experimentar una vida de libertad. ¿Será que hoy te estás enfrentando a desafíos, quizá en las finanzas, en las relaciones, en la salud o en alguna otra situación difícil? Este salmo está lleno de dirección y de maravillosas promesas para aquellos que enfrentan momentos difíciles. El versículo 19 lo llama muchos males, porque como decimos en Colombia, a veces nos llueve sobre mojado, como que al caído caele, así también dicen allá, como que se viene una y luego se viene la otra y eso uno dice: Dios mío, ¿por qué se me está juntando todo? O sea, me quedo sin trabajo, encima se daña la licuadora, la plancha no calienta, la puerta del garaje no abre ni cierra, mis hijos comenzaron a sacar mal los grados, el otro está rebelde. Es como que todo se junta. Muchos males, así lo llamaba el salmista. Y el Salmo 34, entonces, es un salmo de David y nos dice que fue el momento en el que mudó su semblante delante de Abimelech y lo echó y se fue. Así dice el título acá en la versión Reina Valera. O sea, David estaba pasando por momentos súper difíciles en su vida. Recordemos que para David no fue fácil. Él fue un pastor de ovejas, él estuvo aparte de sus hermanos por mucho tiempo. Luego de que Dios lo unge para ser el rey de Israel, no fue como que todo se terminó así en un instante. Y creo que es algo de lo que nosotros tenemos que reflexionar, porque el Señor trabaja con nosotros así. A veces nosotros queremos ver las respuestas aquí y ahora. Vivimos en un tiempo donde todo es rápido, donde tenemos sopas instantáneas, donde tenemos el autoservicio, vamos en el carro y entonces nos atienden aún más rápido que si vamos ahí a la caja del café o de la cafetería, del restaurante, de la panadería. Y todo es como rápido, y eso lo trasladamos también a nuestras situaciones emocionales, espirituales y de salud. Necesitamos como ver un milagro ya. Y cuando nosotros podemos analizar la vida de David, nos damos cuenta que del anonimato al reino, del anonimato de estar allá detrás de las ovejas, a llegar al palacio, hubo un largo camino que recorrer. Y en ese camino tuvo que enfrentarse a circunstancias muy difíciles, como las que a lo mejor tú estás enfrentando el día de hoy. Circunstancias que en un miércoles tal vez nos hacen llorar, nos hacen sacar lágrimas y decimos: Señor, ¿cómo? Y volvemos y nos llenamos de fe, nos animamos, pero esos momentos difíciles vienen y se repiten una y otra vez en nuestra mente. Pero nuestra vida debería reflejar esa nueva libertad como hijos de Dios. El apóstol Pedro cita este salmo en una de sus cartas como evidencia de la clase de vida que debemos llevar. La Biblia no se contradice, la Biblia todo lo contrario, se afirma una y otra vez. Imagínate que el Salmo 34 también se repite en Primera de Pedro capítulo 3 y versículo 9, y esto es impactante para aquellos que dicen: ay, el papel puede con todo, eso es simplemente letra. Imagínate que tú lees el Salmo 34 y luego vas a Primera de Pedro, donde el apóstol le está escribiendo a la iglesia, a los creyentes, y les recuerda este mismo salmo. Entonces dice de esta manera:
Para esto fueron llamados. El que quiera amar su vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños, que aparte su vida del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. El rostro del Señor está contra los que hacen mal. Y esto es impactante porque cada promesa también tiene una condición. Es maravilloso leer este salmo y encontrarnos a David diciendo: el Señor está atento a las oraciones de los justos. Pero aquí este versículo del Salmo 34:19 se repite nuevamente en Primera de Pedro capítulo 3 y versículo 9. Por aquí Verito está muy atenta. Gracias, Vero, por preguntar. Me gusta mucho cuando ustedes me dicen ¿cuál fue el salmo? Porque eso demuestra que ustedes están ahí tomando nota, que están leyendo, y de verdad que eso es algo muy especial. Así que bienvenidos. Por aquí varios están saludando. A veces no alcanzo a leer, pero es un privilegio saber que ustedes me regalan esa atención, que prestan sus oídos y que se conectan aquí para escuchar esa palabra de Dios. Así que hola mi bella Patti, Sandrita por aquí nos saluda, Sandrita Vargas, Marta Julieta, qué rico que está ahí conectada, Vero, a todos un abrazo, Pastora Joja, Pastora Jenny, a todos qué lindo que están ahí, Alison, qué bella, Stephanie Peña y todos ustedes en TikTok también, un abracito. Por aquí JR dice que nos saluda desde Boston. Tenemos personas conectadas desde muchos lugares que se unen solamente para buscar de Dios. En TikTok también hay personas que se unen a hacer comentarios un poquito, no sé, como alguno que está aquí en este momento, pero yo lo animo para que se quede con la palabra, para que se quede con la oración, para que reciba esa bendición. Majo Torres está desde Ecuador, un abracito. Qué lindo. Por aquí Sandra Reyes dice que ella antes de irse al trabajo se conecta a oír el devocional. Andrea Caterine, mi tocaya, está desde Perú. Angelina desde Paraguay. Wow, gracias. Blanquita por aquí regalándonos taps. Gracias, gracias. ¿Qué dice por acá? Mariana, me estoy conectando lunes, miércoles y viernes. Este viernes para todos ustedes aprovecho la pausita para animarlos a conectarse porque vamos a tener la pastora Zenelda, ella es una nicaragüense muy especial y nos va a contar su testimonio y sé que ese testimonio les va a edificar a ustedes también. Jacqueline nos saluda desde Chile. Mi bella Fernanda, estamos en Primera de Pedro capítulo 3 y versículo 9. Dice de esta manera: el que quiera amar su vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de hablar engaños, que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. El rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Entonces acá está sentando un precedente. Está diciendo que el Señor escucha la oración, que clamamos y que Él nos oye, pero ¿a quiénes? A los que hacen el bien y no el mal, a los que refrenan sus labios de decir mentiras, de hablar engaño. El otro día tuvimos una serie aquí muy especial sobre el poder de la verdad y hablábamos de quién es un mitómano, hablábamos de cómo personas mentimos porque sí y cómo todos de alguna manera hemos mentido y necesitamos ser libres de ello. O sea, necesitamos decirle: Señor, pon un freno en mis labios. Wow, por aquí Tita Pinel nos está saludando desde Suecia. ¡Wow! ¡Qué bendición saber el alcance que tiene la palabra de Dios y cómo este devocional llega a tantas personas! ¡Qué lindo! Gracias, gracias, gracias. Y Lisis dice que está desde Honduras. Gracias, gracias por estar ahí. Entonces el Señor, dice el versículo 18 acá en el Salmo 34, volviendo otra vez al Salmo, dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¿Qué es un contrito de espíritu? A ver, ¿ustedes qué piensan que puede ser alguien que es contrito de espíritu? Ayúdenme porque es muy chévere cuando ustedes participan. A veces no alcanzo a leer todo, pero me gusta mucho leer sus comentarios cuando alcanzo. ¿Qué creen ustedes que es alguien contrito de espíritu? Liz, un abrazo allá en Kansas City. ¿Qué piensan ustedes que es alguien contrito de espíritu? Vuelvo y se los leo. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Ahí puede haber una pista. Y salva a los contritos, no es contrito, es contrito, a los contritos de espíritu.
¿Quién puede ser una persona que está contrito, que está con el corazón así como quebrantado? A ver, ¿qué piensan ustedes? Les dejo ahí abierto. Arrepentido, misedoso, cuando la necesidad de Dios... A ver, ¿qué dice por aquí Lucy? Cuando reconocemos la necesidad de Dios en nuestras vidas. Por aquí Pau, mi bella Pau Pérez, dice un corazón arrepentido. A ver, la pastora Zenelda dice, es tener un corazón humilde y arrepentido. Por aquí también Sandra dice algo impresionante. Alguien que está siendo procesado, wow, eso sí que es profundo, entristecido. Entonces aquí se nos está hablando de un corazón que no solo está triste por un problema, que está angustiado por esa situación difícil, sino que, como dice aquí Sandra, es alguien que está siendo procesado, o sea, contrito, es que se humilla ante el Señor, que dice, Dios, esto me duele horrible, esto me está partiendo por dentro, esto me está causando mucho dolor, pero sé que algo tú me estás enseñando. Si ves, esto es algo muy poderoso lo que podemos encontrar acá, porque el salmista dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. O sea, él salva a ese hombre, a esa mujer que está siendo procesado. Me gustó mucho esa frase, alguien que está con el corazón, como decían ustedes, arrepentido, con el corazón de pronto triste, pero que sabe que Dios está trabajando algo en su vida, porque a veces esos procesos, si no siempre, esos procesos lo que están haciendo es sacando de nosotros lo mejor, porque cuando pasamos por enfermedad, entonces es cuando aprendemos a confiar en Dios como Jehová Rafa, nuestro sanador, porque cuando pasamos por momentos de pobreza, de ruina, es cuando empezamos a ver a Jehová Jireh, nuestro proveedor. Aquí está conectada una persona que yo amo mucho, no sé si todavía está ahí escuchando, ya se tuvo que salir, pero esta hermana, yo recuerdo que ella tuvo un proceso muy difícil en el cual toda la economía se le vino abajo, todo. Iba al cajero a reclamar el sueldito y no estaba la plata, se había desaparecido, nada le alcanzaba, no le rendía, solo ella trabajaba, está sola con su hija, adolescente, tenía que pagar la universidad, tenía que pagar el transporte de ella, el transporte de la hija y no le alcanzaban los recursos y ella decía, pero ¿por qué esto me está pasando? Y recuerdo que fue una temporada larga donde ella me decía, yo oro, yo diezmo, yo le doy a la gente, yo ofrendo, pero no entiendo por qué me está pasando todo esto en lo económico, pero fue ahí donde ella aprendió a depender de Dios. Al día de hoy el Señor la ha prosperado, le ha permitido comprar su propio apartamento, le ha permitido salir de deudas, le dio la bendición de pagar la universidad de su hija. Entonces, ¿qué ve uno ahí? Ve uno que definitivamente el Señor está cerca a los quebrantados de corazón, que la bendición viene de aprender a guardar nuestros labios y de no molestarnos, de no decir cosas difíciles o cosas feas en contra de Dios en esos momentos duros. Por aquí Valentina dice, es arrepentimiento de una culpa cometida, pero confiando en Dios que su vida se transformará. ¡Guau! Eso está súper profundo. Gracias Valentina por participar, porque eso es un corazón contrito, un corazón que se arrepiente por esa culpa cometida, pero que está confiando en que Dios está haciendo esa transformación en la vida. Así que nuestro Dios nos rescata. Él mira nuestra vida y aguarda para escuchar nuestra oración, porque dice acá el Salmo 34 y versículo 15, sus oídos están atentos a las oraciones. Cuando clamamos, el Señor oye y nos libera de nuestras angustias, como dice aquí el Salmo 34, 17. Dios no dice que no va a haber tribulaciones, sino que promete librarnos de todas ellas. O sea, van a haber momentos duros, momentos de proceso, momentos de gran dolor, pero Él está cerca de nosotros y muy cerca, especialmente en esos momentos difíciles. A lo mejor tú eres esa persona que hoy está pasando un momento duro, está pasando una prueba, se acuesta llorando, se levanta llorando. Es un dolor que tal vez no le has dicho a nadie, pero que está ahí en tu corazón, una preocupación, una deuda, o ya lo has dicho mucho y entonces ahora te da pena porque dices, yo ya pedí oración por eso. Pero el Señor está cerca de ti, especialmente en esa circunstancia tan dolorosa que estás atravesando. Cuando enfrentas un tiempo difícil, puede que no sientas necesariamente a Dios cerca, pero Él lo está. Porque en la versión El Mensaje, cuando leemos el Salmo 34, 19, dice, el Señor salva, Dios está ahí todo el tiempo. Dios está ahí
todo el tiempo. Así que por nada debemos estar afanosos, por nada tenemos que preocuparnos. Esta semana estábamos leyendo más atrasito acá el Salmo 34 y decía el versículo 6, este pobre clamó y Jehová lo oyó y lo libró de todas sus angustias, y todas son todas, de esa angustia familiar, de esa angustia laboral, de esa angustia económica. El salmista lo pudo decir y tú podrías decirlo en esta mañana. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias, y todas son todas, no solo de la angustia para pagar el arriendo, no solo de la angustia de esa situación tan difícil, de eso que te roba la paz, sino de todas, y todas son todas, porque dice el versículo 7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y luego dice, gustad y ved que es bueno Jehová. El lunes estuvimos ampliando mucho esos versículos, pero ahora que llegamos a la parte final de este capítulo, nos encontramos con el versículo 22, donde la versión Dios habla hoy dice, pero el Señor le salva la vida a sus siervos. ¿De cuántas cosas Dios nos habrá guardado? Cosas de las que ni siquiera nosotros nos hemos dado cuenta. Recuerdo cuando mi hijo mayor tenía como 1 añito y medio, iba para 2 años, y vivíamos en la ciudad de Guatemala. En una ocasión nosotros estábamos sirviendo en la iglesia, trabajamos, íbamos todas las mañanas, recibíamos consejería, nos turnábamos con mi esposo. Ese día habíamos terminado muy temprano, eran como las 3, iban a ser las 4 de la tarde, y nos dirigíamos al parqueadero. Resulta que la iglesia está como en una bajadita, eso está allá en Guatemala, en la zona 1, la iglesia Cristo Centro. Por si alguien vive en Guate y no tiene iglesia, vayan a Cristo Centro. Allá en Guatemala, en la zona 1, cerquita de Don Bosco, nosotros íbamos bajando esa callecita y resulta que cuando ya íbamos como en la mitad había una tortillería, no sé si todavía está ahí, se escuchaba a la gente haciendo tortillas, y recuerdo que siempre que pasábamos por ahí mi hijo empezaba a hacer así porque escuchaba el ruido pues de las tortillas y él pensaba que estaban cantando, que estaban haciendo palmas. Pero bueno, siempre era muy curioso y muy bonito pasar por ahí. Cuando íbamos llegando a la tortillería, mi esposo se acuerda que se le quedó un documento en la iglesia. Y me dice, Andrea, nos toca devolvernos. Me dijo, espérenme acá. Estábamos como a media cuadra. Entonces él se devuelve, mi esposo da como 5 pasos y yo retrocedo otros 2 con el niño. Nosotros que retrocedemos esos pasos y de la nada viene un carro y ¡pum!, que se estrella contra la tortillería a los 5 pasos de donde nosotros estábamos. O sea, si mi esposo en ese momento no dice se me quedó tal cosa y se regresa, el carro nos hubiera atropellado a los 3. O sea, íbamos con el niño caminando de la mano. Y yo digo, wow, esto fue algo que nosotros vimos, algo de lo que el Señor nos libró, porque Él nos guarda de la muerte. O sea, el plan del enemigo es matarnos. La Biblia dice que Él vino para robar, para matar y para destruir. Pero la buena noticia es que Jesús dice, mas yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El dador de la vida te está cuidando. O sea, en ese día yo vi tangiblemente a Dios cuidar nuestras vidas, protegernos. Yo recuerdo que yo siempre tenía en la mente que los niños nunca van al lado de la calle cuando vamos caminando, sino que el niño va a este lado, o sea que yo soy la que me hago a la orilla donde van los carros y el niño va acá. Ese día nuestro hijo iba en la mitad, pero cuando mi esposo se fue, pues ya quedamos al otro lado. Igual yo estaba como tratando de protegerlo, pero no soy yo la que lo protege a él. El que protege a nuestros hijos es Jehová de los ejércitos, el que no se adormece ni duerme, porque donde tú no puedes cuidarlos, cuando se van a la escuela, cuando se van a la universidad, el Señor sí puede cuidarlos. Y esa semilla y esa palabra de fe que tú le has dado a tus hijos, a tu familia, un día va a dar fruto. Y yo se los digo como mamá, porque es muy difícil para uno soltar a los hijos. Es muy difícil verlos crecer, es muy difícil mandarlos a un college, es muy difícil mandarlos a la high school, es muy difícil saber que cada día hay más corrupción, que estamos en un mundo que les ofrece vicio, que les ofrece pornografía, que les ofrece cosas feas. Pero aquí es donde recordamos que el Señor envía a sus ángeles, que aunque no podamos ver, Él está ahí, y que esa semilla y esa palabra de fe que tú has depositado en el corazón de tus hijos, de tu esposa, de tu familia, aún de ese compañero de trabajo, tarde o temprano va a dar fruto. Y donde tú y yo no podemos llegar, Dios sí puede llegar, porque tú y yo no somos omnipresentes, aunque quisiéramos. Con los hijos quisiéramos
llevarlos en el bolsillo y cuidarlos y estar con ellos en toda parte, pero no podemos. Pero el que sí puede, no se adormece ni duerme, es Jehová de los ejércitos, el que cuida de tu vida, el que cuida de tu familia, el que está cuidando de proveerle a tu hijo para esos gastos tan grandes que tiene, el que está cuidando de tu esposo. Así que no te angusties, tú tal vez quieres estar ahí con él porque en el pasado ocurrió una infidelidad y ahora vives con esa desconfianza y tienes ese desasosiego. Pero recuerda que el que ve todo es Dios y Él te va a cuidar, aunque esté pasando esa prueba, ese momento tan difícil. El Señor hoy te recuerda en el Salmo 34:22, el Señor salva a sus siervos. Él promete que no hay una condenación para los que en Él confían. Romanos capítulo 8 y versículo 1 es un capítulo guau. Se los invito a estudiar cuando ustedes tengan tiempo, pero dice Romanos 8:1. Ahora pues, Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, el Señor nos guarda de tantas cosas. Imagínate, de enfermedades, de cosas que pasan en nuestro cuerpo. O sea, si no tuviéramos el sistema inmunológico, nuestro cuerpo estaría totalmente descubierto, nuestro cuerpo y nuestro organismo estaría a expensas de bacterias, de virus, de tantas cosas. Pero el Señor nos cuida. Y aunque tú tengas hoy una enfermedad, aunque estés pasando por un problema de tus riñones, de tus pulmones, hasta de un cáncer, todavía el Señor tiene cuidado de ti. Porque alguien podría decir, entonces del que está enfermo pues no tuvo cuidado. O de mí que estoy pasando esta situación tan horrorosa, pues entonces Dios no tiene cuidado. Por eso les leí ahorita esa frase tan hermosa, que dice, nuestro Dios nos rescata. Él mira nuestra vida, a Él le gusta escuchar nuestra oración y no dice que no va a haber tribulaciones, sino que en medio de ellas Él nos va a rescatar. Saber que Él está especialmente cerca de nosotros en los momentos difíciles nos hace tener una esperanza y recordar lo que hoy Romanos 8 dice, versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que por la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque dice el versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Si tú hasta ahora de la mañana te pones a ver una serie, eso no es pecado, no hay condenación. Pero eso ¿en qué te ayuda? O sea, eso no te ayuda a crecer en tu espíritu, estás alimentando la carne. Pero si tú te conectas a orar, a leer la Biblia, si tú te arrodillas, si tú hablas con Dios, estás alimentando tu espíritu. Y el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse de tu espíritu es vida, dice la palabra de Dios. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y vivir según la carne es vivir según nuestros razonamientos, es vivir según nuestros pensamientos, es sacar nuestras conclusiones humanas. Pero cuando tú y yo vivimos la vida del Espíritu, mire lo que dice la Biblia. Y el Espíritu de aquel, Romanos 8:11, y el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, si Él mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará vuestros cuerpos mortales, porque su Espíritu mora en vosotros. Y dice el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos capítulo 8 y versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez sujetos al espíritu de temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual llamamos y clamamos, Abba, Padre. Versículo 17, y si hijos, también herederos con Cristo. Y es que si padecemos juntamente con Él, para que con Él juntamente seamos glorificados. Versículo 18, y esta es una palabra que hoy deberías atesorar. Dice,
Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, que los hijos de Dios nos levantemos. La Biblia dice que la creación gime esperando la manifestación de los hijos de Dios. O sea, hay otro versículo que dice que los árboles del campo harán palmas, que los árboles del campo, que la naturaleza aún gime esperando para que los hijos de Dios se levanten. Versículo 26. Romanos capítulo 8 y versículo 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos pedir como conviene. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros ante el Padre con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. El único intercesor es Jesucristo, es el Espíritu Santo que ora por nosotros. Y llega el versículo 28, que es un versículo que a lo mejor muchos de nosotros conocemos de memoria, donde la Biblia dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Aquí vemos un proceso de lo que es la salvación. Somos salvos por la gracia de Dios, pero no solamente eso. Somos apartados. La predestinación tiene que ver cómo somos escogidos en el amado, pero Él nos da un libre albedrío. O sea, Dios nos ha escogido para Él, pero tenemos la libertad ahora de nosotros escogerlo a Él. Y ahora, ¿qué más dice? Nos llamó, nos justificó y nos glorificó. 3 cosas que el Señor hace con nosotros. Y dice el versículo 30 y 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? O sea, nosotros en lo humano y en lo natural estamos dispuestos a dar nuestra vida por nuestros hijos. En el testimonio que les conté ahorita, si yo veo venir un carro, yo me pongo de frente para que no vaya a tocar a mi hijo, para que a mi bebé no le pase nada. O sea, yo pongo mi vida por mi hijo, yo le doy lo que él necesite, lo que sea. Pero decir que yo voy a poner a mi hijo para que otro tenga bienestar, para que otro esté bien, eso sí, yo no creo que ninguno de los papás que estamos aquí lo haríamos. Y la Biblia nos dice que si Dios no escatimó a su propio Hijo, a Jesús, a su Hijo primogénito, a su Hijo unigénito, ¿por qué Él nos va a reservar algo? Dice, si no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió aún, el que también resucitó, el que está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. El que intercede por ti es Jesucristo, es tu abogado ante el Padre. Él es el que está clamando por ti. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada, como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Recordemos que este era el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de los romanos, viviendo momentos de tortura, momentos de prueba, momentos de persecución, pero por predicar a Cristo, no por defender un ideal político, no por defender su familia, no por defender su causa o su dinero o lo que no le pagaron, no, estaba defendiendo la fe y dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que los amó. Por lo cual estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni potestades, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Wow! Gloria a Dios. Esto es poderoso. Entonces la Biblia nos recuerda que van a haber tribulaciones, que van a haber momentos difíciles, pero que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Aquí la pastora Jenny Alexandra dice, una pregunta, ¿pero debemos cuidar nuestra salvación? Claro que sí. Es lo que la Biblia nos está diciendo en esta mañana. Ahora vámonos a Lucas capítulo 1, versículos 57 al 80. Es
una lectura larga, no se las voy a poder mencionar toda, pero los animo para que ustedes abran la Biblia y resalten esos versículos. El día lunes hablamos de ese momento cuando María va y visita a Elizabeth, y cuando ella toca la puerta y Elizabeth le abre, dice la Biblia que el bebé que estaba en el vientre de Marta, yo estoy con Marta y María todavía de la semana pasada, cuando Elizabeth va y toca la puerta, está en su casa y va y le toca la puerta a María, la madre de Jesús, que era su prima, dice la Biblia que el bebé que estaba en el vientre de Elizabeth saltó y fueron llenos del Espíritu Santo. Y Elizabeth dijo: salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. O sea, Elizabeth sabía que lo que había en María era algo sobrenatural. Ella pudo recibir esa presencia de Dios. Y dice que cuando se cumplió el tiempo, eso está en Lucas 1:57, dice que Elizabeth dio a luz un hijo. Dice, y sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor había mostrado su gran misericordia y compartieron su alegría. A los 8 días llevaron a circuncidar al niño, como querían ponerle el nombre de su padre. Zacarías se opuso. No, dijo ella, tiene que llamarse Juan. Este es Juan el Bautista. Muy bien, Blanquita, gracias por escribirlo. Pero sin que nadie de su familia tuviese ese nombre, se les hacía como muy extraños a todos los vecinos. Entonces le dijeron y le hacían señas y le decían, pero ¿por qué le quieres poner ese nombre al niño? Recordemos que Zacarías estaba en el templo, era un sacerdote de Dios, y cuando él entró al templo, él recibe al ángel y el ángel le dice, es que tu esposa va a tener un bebé. Y él se quedó como, ¿qué? O sea, como que no lo podía creer, eran un par de viejitos. Y en ese momento él queda mudo, él no puede hablar, por su incredulidad se quedó mudo. Entonces cuando nació el bebé, pues el Señor ya le había dicho a Zacarías y a Elizabeth que el bebé se tenía que llamar Juan. Normalmente llamaban al hijo y al primogénito con el nombre de su padre, y para ellos era muy importante el significado del nombre. Ahorita van a ver qué significa Juan. Y él pidió una tablilla, Zacarías, y escribió, su nombre es Juan, y todos quedaron asombrados. Al instante se desató su lengua y recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios. Y todos los vecinos se llenaron de temor. Por toda la región montañosa de Judea se comentaba lo sucedido. Quienes lo oían se preguntaban, ¿qué llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor lo protegía. Versículo 67. Entonces su padre Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profetizó, bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador de la casa de David su siervo, como lo prometió en el pasado por medio de sus santos profetas, para librarnos de nuestros enemigos y del poder de todos los que nos aborrecen. Y comienza él a alabar a Dios, a decir cómo el Señor los había llevado de menos a más. Dice Lucas 1:80. El niño crecía y se fortalecía en el espíritu, hablando de Juan el Bautista, y vivió en el desierto hasta el día que se presentó públicamente en el pueblo de Israel. Considera la grandeza de tu libertad. El pueblo de Dios en aquella época sufría bajo la opresión del Imperio Romano. Ellos se sentían rodeados de tinieblas, rodeados de muerte, y anhelaban un libertador que los hiciera libres de la pena y del dolor. Buscaban a alguien que pusiera las cosas en orden, y habían esperado mucho tiempo. Zacarías, el padre de Juan el Bautista, a sus 9 meses de silencio, logra ver una respuesta de Dios. Esos 9 meses de silencio pueden simbolizar un silencio profético que pronto llegaría a su fin. Cuando a Zacarías se le desató la lengua, recuperó el habla, y lo primero que él hizo fue alabar a Dios. Dice la Biblia que fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Acabo de leerles Lucas 1:67. Cuando el Señor cumple la promesa, cuando tú recibes libertad,
tú eres lleno del Espíritu Santo. Y profetizar es anunciar las buenas nuevas del Señor. Muchos pensamos que profetizar es decir, el Señor te dice, o es hablar en lenguas únicamente, pero profetizar es anunciar las buenas nuevas. Y justo fue lo que Zacarías comenzó a hacer. Comenzó a alabar a Dios, comenzó a decir, ¡wow! ¡Qué alegría que pude ver el cumplimiento de la promesa! La Biblia había dicho que venía un Salvador y hoy el Salvador ha venido. O sea, él no estaba hablando de su hijo, de Juan el Bautista, estaba hablando del bebé que ya estaba en el vientre de María. ¡Wow! Esto es poderoso. Y el nacimiento de Juan el Bautista fue una ocasión de gran celebración, una ocasión de gozo, de expectativa. Cuando Zacarías, que no podía hablar, escribió el nombre de Juan, pues los tomó a todos por sorpresa. ¿Saben qué significa Juan? Por aquí yo lo tengo, espera y verá. Ya se los voy a leer. La boca de Zacarías fue abierta, su lengua fue liberada y estaba alabando a Dios. El nombre de Juan era una expresión de las bendiciones de Dios. Significa, el Señor es un dador misericordioso. Cuando mi hijo menor iba a nacer, yo quería mucho pues ponerle el nombre de mi papá. Yo amo a mi papá con todo mi corazón y Miguel es un nombre muy lindo que tiene un significado también muy lindo. Y yo quería llamar a mi hijo José Miguel o Juan Miguel. Y el significado de José me gustaba, pero también yo sentía que José era como fuerte, como muy duro. Y Juan, en cambio, me parecía muy tierno, estudiando a Juan el Bautista. Juan el Bautista era un valiente, pero el apóstol Juan, el apóstol del amor, el significado de Juan, decidí llamar a mi hijo Juan Miguel. Y para ellos, o sea, para nosotros en la cultura occidental no es tan fuerte el significado del nombre, o sea, buscamos el nombre porque está de moda, ¿no? Cuando estaba de moda Juanita, todas las niñas de esa época, de esa generación se llamaban Juanita. Después Valentina, todas las niñas se llaman Valentina. Por ejemplo, cuando yo nací por allá en los 70s, a finales de los 70s, en el 78. Para que hagan cuentas. Cuando yo nací, en esa época, un montón de mamás le ponían a las niñas Paula Andrea, o Sandra, o Milena, eran unos nombres muy comunes. A mí me llamaron Andrea porque la abuelita de mi papá se llamaba Andrea, y por eso me llamaron Andrea. No sé si ustedes se saben la historia de su nombre, por qué le pusieron Jenny, por qué le pusieron Allison, pero por lo general uno quiere llamar a su hijo como el abuelito, no sé, pero muchas veces el significado del nombre no es lo relevante, o sea, simplemente es porque está de moda y nos gusta. Entonces llamamos al hijo por ese nombre. La gente de mi generación, las que están cuarentonas, casi cincuentonas como yo, muchas se llaman Paula Andrea o Paola Andrea. Hay muchas Andreas de mi edad, de mi generación, porque era un nombre pues muy común en esa época. Pero en la Biblia, aunque había nombres que eran muy comunes, ellos no le ponían un nombre al hijo porque sí, el nombre tenía un significado. El nombre marcaba la vida de esa criatura, marcaba la vida de esa persona. Y eso era lo que estaba pasando con Juan el Bautista. ¿Qué significa Juan? Otra vez, el Señor es un dador misericordioso. Si ustedes buscan en Google, hay otro significado. Busquen el significado de su nombre. Por ahí se unió Samuel, un profeta de Dios. Se dijo de Juan el Bautista que el Señor mostraba su gran poder y su gran favor sobre él. Eso está en Lucas capítulo 1 y versículo 66. Por ejemplo, aquí está Gaby Flores y ella dice que a ella la llamaron Gabriela por el arcángel Gabriel. O sea, todo tiene un porqué. Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizaba que la salvación estaba en camino. Dijo, eso está en Lucas capítulo 1, versículo 69, y se los voy a leer de la versión Dios habla hoy. Dice, Dios nos ha enviado un poderoso Salvador, un descendiente de David, su siervo. Juan Bautista, dice el versículo 77, hará saber a su pueblo que Dios les perdona sus pecados y les da la salvación. Entonces ya dijimos que esos 9 meses en los cuales Zacarías no pudo hablar representaban un silencio profético, un silencio que se estaba rompiendo con la llegada de Juan el Bautista, pero más que por la llegada de Juan el Bautista, por lo que venía después. Unos meses después iban a ser Jesús, el Emanuel, que significa Dios con nosotros, porque cuando a María se le apareció el ángel también le reveló el nombre, le dice, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Llamarán su nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Por aquí Daniel dice, a mí me llamaron Daniel por un amigo de mi mamá.
Interesante, pero Daniel también es un nombre muy bonito. Damaris dice, a mí me pusieron Damaris por Hechos 17:34, donde hay una Damaris. ¡Guau! ¡Qué lindo saber eso, Damaris! Tu nombre es bíblico. Hay muchos nombres que son bíblicos y la gente no sabe. Por ejemplo, Joana, para las Joanas que están aquí, está en la Biblia. Hay un montón de nombres que son bonitos y son bíblicas. La mayoría de creyentes, cuando nace nuestro hijo, siempre queremos ponerle un nombre bíblico. Entonces mi hijo mayor, yo quería llamarlo como su papá, pero también quería un nombre bíblico. Y eso Federico, ¿con qué combina? A Daniel le pusieron, fue Daniel por Daniel el Travieso. Pero bueno, yo quería ponerle Federico y eso con qué combinaba. O sea, Federico Moisés, qué bocadillo, eso no combina. Federico Salomón, menos. Pero a mí me gustaba mucho David y a mí me habían dado mucha palabra en el embarazo que mi hijo iba a ser un adorador. Entonces yo decía, pues llamémoslo Federico David, pero todavía como que no me combinaba. Un día, mi esposo, cuando el niño tenía como 3 días de nacido, se fue, lo registró y vino, mire, se llama Federico David. Usted no le va a poner, usted no va a decidirse nunca. Y ya, le puso Fede David. O sea, siempre como que queremos un nombre bíblico. Jael dice, wow, mira qué bonito. Jael dice que a ella la llamaron así por sugerencia de un pastor. Wow. Por aquí Blanquita dice que ella le puso Elías a su hijo porque es un milagrito de Dios y el Señor hará grandes cosas con él. ¡Wow! ¡Qué bonito todo eso! Entonces Zacarías ve que Dios acude para ofrecer salvación a su pueblo. Pero su profecía va mucho más allá de la salvación política. Recordemos que Israel estaba esperando un libertador, estaba esperando a alguien que viniera y cambiara las leyes de esa cultura y de ese entonces, que los librara de la opresión judía, de la opresión romana, que los librara de los altos impuestos, de las cargas que estaban poniendo sobre ellos. Pero esta redención era algo más profundo por ocurrir, era el cumplimiento de las grandes promesas del Antiguo Testamento, implicaba la redención. Redención es el rescate de los enemigos, el perdón de los pecados, la salvación, la senda de la paz. Zacarías, al describir la salvación, resume qué tipo de libertad era la que Jesús iba a traer. Aquí en Lucas 1:74 dice, libertad del temor. Lucas 1:74, la parte B, dice, libertad para servir a Dios, libertad para ser santos. Lucas 1:75, libertad para ser justos y libertad de la muerte. 1, 2, 3, 4, 5 cosas que menciona solamente en 2 versículos Zacarías. A ver, Abigail dice que ella le puso Daniel a su hija. Porque su esposo se llama Daniel, qué lindo. Perla dice que su hijo José y su hijo Daniel, y Dios les dio el don de la música. ¡Wow! ¡Qué bonito! Valentina dice que a ella la llamaron Valentina por valiente. ¡Wow! Y aquí entonces estoy reflexionando en cómo Dios le da el nombre a Juan, cómo se lo revela. Pero cuando ya llega el cumplimiento de la promesa, cómo Zacarías comienza a alabar a Dios. Y después de que su lengua por fin se desata, que él vuelve a hablar, en el versículo 74 y 75 encontramos 5 cosas para las cuales el Señor da esa libertad, se las dio a ellos, pero también nos las da a nosotros hoy. Es libertad del temor. Todos vivimos diferente tipo de temores, de angustias, también libertad para servir a Dios, porque cuando andamos encadenados, pues no podemos servir, no podemos ayudar a nada ni a nadie, ni a ninguna causa. Nos da libertad para ser santos, y santidad no significa que somos perfectos, que tenemos la aureola. No, santidad significa que somos apartados para Dios y que nos esforzamos por agradarlo a Él cuando nadie nos ve. Porque agradar a Dios en la iglesia, pues chévere, ¿no? Pero agradar a Dios cuando yo estoy sola, cuando me llega una imagen que yo no debería estar mirando, cuando de pronto tengo la ocasión de hacer algo que no debo hacer y nadie me ve. Eso es santidad. Cuando yo definitivamente tengo la oportunidad de hacer algo que me va a dañar a mí, que va a dañar a los demás y no lo hago, eso es santidad. Libertad para ser justos y libertad de la muerte. Hoy podemos orar y decir, Señor, te alabo porque me has rescatado de la esclavitud y me has mostrado misericordia. Gracias por perdonar mis pecados. Gracias por darme la libertad de la muerte y del temor. Gracias por haberme libertado para que yo te pueda servir. Ayúdame a servirte hoy sin temor, en santidad, en justicia, a guiar mis pies en el sendero de la paz. Que tu mano esté
conmigo. Eso es poderoso. Estábamos leyendo Lucas capítulo 1 y hoy estudiamos la última parte, que es del versículo 57 al 80. Vamos a orar. Hola Elizabeth, bienvenida, qué linda que estás ahí. Vamos a ir terminando este tiempo con oración. A veces yo no alcanzo pues a leer todas las peticiones de ustedes, pero yo sé que el Señor las lee, que las ve, y que el hecho de que usted las escriba ahí es una forma de orar y de unirse a este momento. Vamos a poner todo este día en las manos del Señor y que Él sea acompañándonos, pero sobre todo que nos ayude a caminar en esa libertad de la esclavitud a la luz gloriosa de Jesucristo, comprendiendo esta palabra que Él nos da hoy en el Salmo 34, donde nos llama a experimentar una libertad en nuestras vidas. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta mañana te damos gracias, Dios, por este miércoles, el cual queremos vivir de tu mano. Gracias, Señor, porque tú siempre estás cerca. Tu palabra dice que tú estás cerca de los quebrantados, de los contritos de corazón. Hoy aquí en el Salmo 34 nos has recordado que tú eres el que nos da ánimo, que tú eres el que nos libra de todas las angustias, que tú proteges nuestra vida, aún de cosas que nosotros ni alcanzamos a imaginar, que tú nos proteges de peligros, de cosas que nosotros ni siquiera sabemos, pero tú estás ahí cuidándonos, de tocar un instrumento que está contaminado, de acercarnos a algo o a una situación que nos va a llevar a la muerte. Señor, tú nos has librado y por eso hoy te damos gracias. Gracias infinitas, Dios, por este momento donde podemos leer la Biblia, donde podemos orar. Gracias, Dios, por cada persona que se ha conectado. Yo oro, Señor, para que aquel que aún no te conoce hoy quiera abrir las puertas de su corazón para ti. Yo te invito a ti que a lo mejor no le has entregado tu vida a Jesucristo, que lo aceptes, que le digas: Señor, ven a mi vida, acéptame para que yo pueda tener un nuevo comienzo. Ese es el primer paso, reconocer que todos hemos pecado, reconocer que íbamos por un camino sin rumbo, sin esperanza, pero que Jesucristo nos está abriendo un camino a la verdadera libertad. Entrégale tu vida a Jesucristo. Seguimos orando, Señor, por la vida de Perla, que nos pide por su esposo que está enfermo de su rodilla. Oramos, Señor, también por sus hijos que están en esa lucha espiritual, que tú los ayudes, que tú los fortalezcas. Oramos por sanidad para Judith Prada. Oramos por De Los Ángeles, que está pidiendo por su hijita de 16 años, que está un poco grosera, que tú la ayudes, que tú la libres, Señor, para que ella pueda ser una niña tierna, amorosa, y para que pueda ver esta madre una respuesta. Oramos por sanidad para Judith. Oramos, Señor, por Lizzy Rivera, que pide por ese examen de trabajo que va a tener mañana, que ella nos pueda testificar el día viernes de cómo tú le abres puertas. Oramos por los hijos de Maggie para que tengan trabajo. Oramos, Señor, que se vaya toda ansiedad y todo miedo del corazón de Connie. Oramos, Señor, por la salud de Claudia. Oramos por el papá de Araceli. Oramos por esos exámenes médicos que va a tener María Tanero. Oramos, Señor, por Luis Alejandro, para que tú le devuelvas la sanidad de su oído, que tú, Señor, le sanes ese tímpano que se dañó, que fue perforado por una otitis. Pero Padre, para ti no hay nada imposible, y tú sabes que Alejandro tiene ese deseo de seguirte, de servirte. Señor, tu palabra dice: pondrán las manos sobre los enfermos y ellos se sanarán. Alejandro, pon tu mano ahí en ese oído izquierdo y cree que por la sangre de Cristo tú eres sano. Sabemos que es muy difícil, que eso puede afectar el equilibrio, que es tenaz no poder tener una audición completa. Por eso ahora en el nombre de Jesús oramos para que seas sano, que así como el Señor te ha respondido en tu hogar, en tu familia, en el trabajo, también lo haga con tu salud. Oramos por Alfonso Celis, que fue capturado injustamente. Señor, ábrele las puertas de la cárcel, de ese centro de detención donde él se encuentra. Padre, toca el corazón de Julie, que hoy se siente muy triste. Llénala de paz, de gozo, de alegría, de nuevas fuerzas. Oramos por Javier, que tú le des esa libertad. Mira el corazón de Connie, que ora por su hermano que se encuentra detenido. Oramos por los hijos de Ana Rosa, que se acerquen a tus caminos. Oramos, Señor, por Lucero, Padre, Fernanda Lucero, que tú la llenes, Señor, que tú la guardes, que tú la acompañes. Oramos, Padre, por los hijos de Gaby. Oramos por sanidad de sus rodillas. Oramos por nuestra hermana Angélica, que tú la ayudes a tener unidad familiar. Cubrimos la familia Ríos Llano. Oramos juntamente por Zenelda y
Estamos bendiciendo la vida de su hija Sofía, que hoy está cumpliendo un año más de vida. Oramos, Señor, para que tú la guardes, la protejas, que ella siga siendo esa niña esforzada, valiente, esa niña que jamás se apartará de tus caminos. Cúbrela con tu sangre preciosa, que hoy sea un día muy especial para toda la familia Hernández. Oramos por Araceli, por la restauración de su matrimonio. Oramos por los niños, por los adolescentes, como dice aquí Kidian. Oramos, Señor, por todos los inmigrantes, por todos los inocentes que han sido deportados a El Salvador, como nos piden aquí en oración. Oramos, Señor, para que haya liberación y que pueda Princesa de Dios recibir los documentos. Oramos por el hermano de Ana Rosa, que va a tener una corte este viernes, que salga de ese lugar. Oramos, Señor, por Damaso Reyes, por trabajo, por salud. Oramos por Viviana, para que tenga paz y sabiduría. Oramos por Evelyn, oramos por Daniel, que su mamá murió y él ni siquiera pudo ir a verla. Tú sabes, Señor, ese dolor tan profundo que hay en el corazón de Daniel. Consuélalo, Señor, dale fe, dale fortaleza. Oramos por los hijos de Yamilet, oramos por un trabajo para Katy Quintero, oramos por todos los que están enfermos, por las embarazadas, por las mujeres que anhelan ser mamás como Tracy. La bendecimos ese tratamiento de fertilidad que ella se está realizando. Oramos por Sacud, oramos por todas aquellas mujeres que anhelan la bendición de tener un hijito. Oramos por la restauración del matrimonio de Anabel. Oramos, Señor, por todas esas peticiones. Oramos por la hija de Arabia, Señor, que tú traigas libertad a Arabia, Señor, que la llenes de tu paz, de tu bendición. Todas esas peticiones, Señor, que hoy son escritas acá en este chat, las ponemos en tus manos, porque aunque no podamos ver, tú estás obrando. Que hoy sea un día muy especial para todos, que tú nos acompañes donde quiera que vayamos, que nos des favor y gracia, que nos des tu respaldo, Señor, con los clientes, que nos des tu respaldo con los jefes, con los compañeros de trabajo, con nuestra familia. Que, Señor, hoy haya paz en cada hogar, que no hayan peleas, que los pleitos se vayan, que todos los proyectos que estamos realizando para que tu nombre sea exaltado, para que tu palabra sea predicada, que esos proyectos se lleven a cabo con tu guía, con tu dirección, con tu favor. Protege, Señor, cada iglesia aquí representada. Protege, Señor, esos grupos familiares. Protege, Señor, los trabajos. Padre, que hoy no sea un día normal, que hoy sea un día sobrenatural, un día de sanidades, de milagros, que los oídos sean sanos, que los labios sean abiertos, que todo dolor de cabeza, toda migraña, toda crisis emocional, toda crisis espiritual, Señor, pueda alinear